Tú me dices. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Qué bueno saludarles y abrazarles, aunque sea por medio de estos medios digitales. Qué bueno que podemos comunicarnos y es un gusto poderles saludar. Esperamos que esté bien usted con cada una de sus familias y que estén gozándose en el Señor, que estén manteniéndose firmes en la esperanza, en la fe de Jesucristo y convencidos de que no hay otra forma de poder ser fortalecidos que estar en la presencia de Dios y leer la Escritura para que podamos cada uno de nosotros conocer. Porque cuando usted abre su Escritura, una de las cosas que suceden es que nos encontramos con Dios, Dios se encuentra con nosotros y comenzamos a conocer las grandes cosas que Dios puede hacer a favor de cada uno de nosotros. Y en esta mañana yo quisiera invitarle primeramente, hermano, a que si usted tiene alguna petición, si usted tiene alguna necesidad, por favor háganosla saber. Estamos en el WhatsApp, estamos en el celular, estamos en el teléfono fijo, para que usted pueda hacer sus peticiones o pueda enviarnos sus necesidades, para que cada uno de nosotros podamos atenderle y nosotros podamos servirle de la mejor manera que podamos. No duden en llamarnos, es nuestro trabajo y cada uno de nosotros queremos, hermano, servirle con todo nuestro corazón y estar pendiente de su vida, de sus necesidades, para que nosotros podamos pedirle al Señor y podamos ayudarle en la manera de lo posible el poder solventar sus necesidades. Pero vamos a creer que el Señor va a tener el control de todas las cosas y que vamos a salir de esta situación tan terrible que estamos viviendo. El día de ayer estaba viendo hermano, encuestas sobre cómo se encuentra el COVID y la verdad es que estamos todavía peor que hace unos meses atrás. Puebla ha sido un estado que no ha obedecido y que no se han quedado en su casa y estamos sufriendo las consecuencias lamentablemente. Estamos viendo cómo la mortandad que ha habido en nuestra ciudad es, hermano, más o menos el 17% o 14% de los muertos que ha habido en toda nuestra República Mexicana. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de personas que han fallecido y donde no hay otro culpable más que la imprudencia de las personas al no tomar hermano, las precauciones necesarias. Leía en un anuncio que subieron en el Facebook que decía es mejor ponerse una máscara que ponerse un respirador. Y eso es verdad, es mejor obedecer los lineamientos. Si usted no quiere tener una máscara, cómprese sus lentes, póngase su cubrebocas para estar más cómodo, pero sea prudente en todo lo que se requiera para que cada uno de nosotros al final de esto salgamos victoriosos, vencedores y testificando que Dios nos dio también la sabiduría para podernos conducir de tal manera que nuestra vida fue librada, hermano, del ángel de la muerte. Y yo quisiera solamente leerle algunas palabras que el Señor Jesucristo le dejó a los discípulos antes de irse, para que cada uno de ellos se mentalizara cuál era el trabajo que les correspondía. Jesús había invertido 3 años y medio en cada uno de ellos, había compartido todo lo que el Padre le había enseñado, y Jesús lo vació sobre sus discípulos y les decía que ellos tenían que pensar en que los días que les quedaban de vida eran días largos todavía para cumplir con este mandato. Y déjeme decirle que esta pandemia lo que ha hecho es acelerar los tiempos en la vida cristiana, en el mundo de Cristo, para que cada uno de nosotros entendamos cuál es realmente nuestra labor. Y dice el libro de Mateo capítulo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por eso, amado hermano, cada uno de nosotros tenemos un trabajo que cumplir de parte de Dios y cada uno de nosotros hemos sido llamados a poder servir al ministerio para poder predicar, evangelizar a las personas. Recuerde, la vida del creyente no debe ser una vida que se la pase de congreso en congreso, de evento en evento, aunque sea local, sino necesitamos entender la importancia de ser eficaces en la predicación del evangelio. Ese es el trabajo realmente de todos nosotros como creyentes,
Por eso hoy nuestro tema se llaman lineamientos espirituales, porque hoy vamos a hablar, hermano, ya no de qué es el avivamiento como fue nuestro tema del día viernes, sino qué es lo que detiene el avivamiento en la vida de la iglesia. Y ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Y antes yo quisiera hacer una oración y después de esta oración quisiera solamente que escuchara un canto para que nos diera entrada al tema que hoy vamos a presentar y que vamos a enseñarle a usted. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia y por tu fidelidad. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga, Señor, en esta mañana, tome el control de todas y cada una de nuestras vidas en este lugar, en cada hogar, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande. Que cada uno de nosotros podamos disponer nuestro corazón para entender tu palabra, para conocer tu palabra, Señor, y ponerla por obra, Padre. Señor, como decíamos el viernes, que tu palabra, Señor, no es un pedazo de pastel para comerla de vez en cuando, sino es el pan de cada día, Señor, que alimenta, que nutre, que fortalece y hace crecer nuestra alma, nuestra vida, para poder obedecer y agradarte en todos nuestros caminos y ser eficaces en la predicación del Evangelio. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes y que nos inspires con cada palabra que vamos a leer, Señor, para que cada uno de nosotros estemos conscientes y enterados completamente de que nuestro trabajo es predicar el Evangelio de Jesucristo y trabajar y cuidar y velar por nuestra alma, Señor, para que seamos instrumentos de justicia, pero también llenos del poder de tu Espíritu Santo, Señor, y la gente pueda ver que tú estás en medio de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y quiero que escuche un momento el siguiente canto para que usted sepa, hermano, por qué debemos clamar en estos días antes de congregarnos, antes de llegar a este lugar. Esta es la oración que nosotros debemos hacer delante del Señor. Sentir como en Pentecostés, en unidad de corazón, anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Sopla aquí, abre los cielos otra vez, como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Anhelamos la promesa, como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez, como en Pentecostés, ven y llena este lugar. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban unidos y en un mismo sentir. De repente vino del cielo un viento recio y llenó toda la casa. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todas las naciones serán llenas. ¡Vamos! Me llenas con tu espíritu, me
Este canto nos habla y nos enseña la importancia de lo que en realidad mueve la vida de la iglesia. Y lo que mueve la vida de la iglesia es la presencia de Dios en nuestros corazones. Por eso hoy el tema se llama lineamientos espirituales. Déjenme decirle que la pandemia que estamos experimentando y viviendo el día de hoy realmente ha cambiado nuestras vidas radicalmente. Y el gobierno nos ha enviado lineamientos sanitarios para que nosotros podamos tener este lugar limpio en las mejores condiciones y para que la gente pueda estar segura y no haya contagios cuando nosotros regresemos a nuestras congregaciones. Todo esto, hermano, nos lo han marcado con mucho rigor y nos han dicho y nos han exigido que si nosotros no cumplimos con las medidas sanitarias, con las medidas de seguridad, nosotros no podemos abrir este lugar. Entonces, por lo tanto, cada uno de nosotros nos damos cuenta, hermano, que así como hay exigencias o lineamientos sanitarios para que nosotros podamos entrar a nuestras congregaciones y no contagiarnos unos a otros, también debemos nosotros saber que hay lineamientos espirituales que a cada uno de nosotros nos van a permitir llegar limpios, sanitizados y que nosotros no podamos contagiar de ninguna cosa mala en el espíritu o espiritualmente hablando a nuestros hermanos. En los grandes avivamientos que ha habido a lo largo de la historia de la vida cristiana, del mundo cristiano, muchos de los hombres que vivieron y experimentaron esos avivamientos en sus tiempos, ellos escribieron lo que la iglesia tenía en esos momentos, pero también lo que la iglesia no tenía. Pero también, hermano, es triste escuchar los testimonios de ellos porque dicen, había iglesias que tenían de todo, pero no impactaban. Entonces, por eso nosotros debemos hacer una reflexión. Déjame decirte que todo lo que nosotros hoy estamos viviendo, la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su hora y todo lo que vivimos, hermano, debajo del sol, ya fue, ya sucedió en tiempos antiguos situaciones parecidas. Por eso, nosotros debemos, hermano, apelar a la historia para saber qué se hizo o qué situaciones se hicieron para que la situación cambiara. Y a mí me sorprendió cómo estos hombres se dedicaron a atesorar para sus futuras generaciones todas aquellas cosas que la iglesia tenía, pero también aquellas cosas de las que carecía. Y también se dieron el tiempo para enseñarnos que había iglesias que tenían todo lo necesario para poder, hermano, impactar, sin en cambio no impactaron. Por eso yo quiero hablar sobre los lineamientos espirituales antes de que nosotros regresemos a la iglesia. Así como el gobierno y seguramente tú estás exigiendo que si venimos a la iglesia tengamos todo limpio, de la misma manera el Señor quiere que cuando nosotros lleguemos a su casa, nosotros vengamos limpios, sanitizados, para que nosotros no contaminemos la vida de nadie. Y el primer lineamiento espiritual que podemos ver en la Escritura, hermano, es la señal del fuego. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia y que los que no tienen ahí en la pantalla está, hermano, la primera señal, la señal del fuego. Y el versículo del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente: Jesucristo les había dado la orden de no irse de Jerusalén hasta no haber recibido el Espíritu Santo, y les enseñó que inmediatamente que recibieran el Espíritu Santo, su trabajo o el campo de trabajo de cada uno de ellos iba a ser la ciudad de Jerusalén, número 1, la ciudad de, hermano, Judea, número 2, y número 3, la ciudad de Samaria, y después entonces si podían irse al resto de la tierra. Y dice así Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces dice la Biblia que la orden es: recibe el poder del Espíritu Santo que entre dentro de nosotros. Por eso nosotros estamos hablando que la primera señal que debe haber en nuestra vida es la señal del fuego, de la presencia del Espíritu Santo. Y dice el capítulo 2, versículo 2, que ellos, hermano, esperaron el tiempo, esperaron el momento. Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados.
El versículo 3 dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Dice la escritura que ellos estuvieron orando, dice que 120 personas subieron al aposento alto y clamaban todos los días para que el Espíritu Santo descendiera sobre sus vidas. Por eso el recibir el Espíritu Santo no es deseo, hermano, de hombre, sino del espíritu, del alma, del clamor. El Espíritu Santo nos enseña en estos versículos que no viene automáticamente, sino viene por la medida del clamor, hermano, que tú y yo hagamos delante del Señor. Esto significa que el que poco pide, poco recibe, que el que poco clama, poco recibe. No hay vuelta de hoja, no hay argumento para que nosotros acusemos a Dios o a los demás de no recibir, no. Esto implica compromiso, implica humillación delante del Señor para que tú recibas el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y cada uno de nosotros podamos, hermanos, ser llenos, como escuchamos en este canto. Y esto solamente se logra a través de ser humildes y decirle a Dios, yo necesito de tu presencia porque en mis fuerzas no puedo llegar ni siquiera a la esquina, Señor. Y dice la Escritura, hermano, que ellos clamaron delante de Dios y el milagro de la presencia de Dios descendió sobre su vida. El predicador llamado Charles Finney, hermano fundador del tabernáculo en la ciudad de Broadway, dice que cuando él comenzó la iglesia en ese lugar, dice que la iglesia de su tiempo era muy apática, es decir, era una iglesia indiferente, con falta de entusiasmo, con falta de ganas de servir al Señor. Pero la sociedad en la que él vivía tenía algunas características que hoy se muestran en la sociedad nuestra. Dice que la avaricia y el materialismo era la prioridad de la vida de esas personas. Dice que había un gran interés por lo oculto, había inmoralidad, había corrupción política, corrupción económica, ateísmo y agnosticismo. Es decir, gente que literalmente decía que Dios no existía y contaminaban a cada uno de ellos, hermano, con su manera de pensar y su manera de sentir. Por eso nosotros entendemos que mientras la iglesia esté apática, mientras la iglesia parezca refrigerador, hermano, el Espíritu Santo no va a poder penetrar a nuestra vida y llenarnos y hacer que el fuego de su presencia arda dentro de nosotros. Por eso cada uno de nosotros necesitamos entender que nuestra actitud debe cambiar hacia el Señor. No debemos ser indiferentes o apáticos, hermano. Yo siempre he dicho y siempre lo seguiré diciendo, aunque le caiga mal a la gente, no puede ser que yo esté viendo la televisión 5 o 6 horas o jugando un juego y que no tenga el tiempo para invertirle a la lectura de mi Biblia, que no tenga el tiempo para poder escudriñar la Escritura, sacar mis diccionarios, sacar mi concordancia. Eso no lo puedo concebir, hermano. Por eso es importante que si tú quieres, tienes que pagar el precio, tienes que clamar, tenemos que dejar nuestra indiferencia. La Biblia dice que el poder del Espíritu Santo, hermano, era realmente la señal de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. No era la cruz la señal. En mi tiempo de recién convertido era muy común ver a los cristianos con su cruz. Y casi todos eso, hermano, los cristianos que se ponían la cruz, cuando yo les preguntaba, yo era recién convertido, yo les decía, pero ¿por qué te pones la cruz? Se veía muy bonita porque había unas cruces, hermano, bien hechas de plata, de oro, y eran cruces muy bonitas. Entonces cuando yo le decía, ¿por qué te pones la cruz? Me decían, pues porque Jesucristo me salvó. Y entonces empezaban a dar ciertas respuestas que, hermano, algunas de ellas no tenían base bíblica. Y entonces, ya analizando y viendo todo eso, era una cultura de los americanos, de los cristianos americanos, que ellos tenían la cruz. De hecho, en sus iglesias, en la mayoría de las iglesias de los americanos en aquellos tiempos, lo único que había en el altar, hermano, era una cruz. Y claro que sí, la cruz es el lugar de nuestra redención, de nuestra salvación. Pero lo que en realidad marcó la vida de la iglesia, en la iglesia primitiva, hermano, fueron las lenguas de fuego sobre sus cabezas y el poder del Espíritu Santo que les hacía predicar con denuedo, sin temor, y hermano, sanaban y hacían milagros y maravillas. Esa era la señal de la iglesia primitiva, de la primera iglesia que caminó con poder, donde los escritores bíblicos dicen que la iglesia de ese tiempo no caminaba, hermano, ni corría, sino que volaba, porque el evangelio era predicado a todo el mundo de su tiempo.
El apóstol Pablo con otros misioneros conquistaron, hermano, el mundo de su tiempo y predicaron el evangelio de Jesucristo. La tierra no se quedó sin recibir el mensaje de Jesucristo porque los hombres estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso, esa es la primera señal, el primer lineamiento que nosotros necesitamos tener, porque si nuestra vida se purifica, nosotros vamos a limpiar con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro evangelio, la vida del resto de las personas, no solo la de nuestros hermanos. Pero la pregunta que aquí surge es, ¿para qué sirve este poder o por qué necesitamos tener este poder? La palabra poder, hermano, en el griego, tiene dos significados. La primera es el poder dunamis. El poder dunamis nos habla acerca de que es una fuerza que tiene o trae un poder milagroso para cambiar nuestra vida. Tiene un poder, hermano, eficaz. Esta es fuerza de Dios, es un milagro, una maravilla, capacidad, potencia, potestad, explosivo, dinamita. Entonces, este poder, lo primero que hace en la vida del creyente es romper su interior y todas aquellas cosas que trae arraigadas en su alma desde generaciones atrás, hermano, de sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hermano, es rota. Nosotros, así como heredamos los ojos de nuestro abuelo, de nuestro padre, el color de cabello, hermano, si son chinos, si son, hermano, güeros, si son blancos, todas esas características genéticas, pero también se heredan las características espirituales o del alma. Entonces, muchas veces están tan arraigadas que no nos dejan ser cristianos eficaces y obedientes. Entonces, cuando tú y yo recibimos el Espíritu Santo, lo primero que hace es actuar como la dinamita que rompe desde la raíz para arrancar y echar fuera de nuestras vidas todas esas mañas, debilidades y pecados que nos han heredado nuestros ancestros y los pecados que nosotros mismos hemos cometido en nuestra propia generación. Pero el segundo poder que actúa en nuestras vidas es la palabra dínamo. Dínamo es una palabra que se usa, hermano, y significa lo siguiente: es una máquina que transforma la energía mecánica en energía eléctrica por medio de un electroimán para dar luz. Esto significa que el dínamo es, hermano, una fuerza que da luz. El dínamo se usaba en las bicicletas antiguamente, donde se ponía, era como una bombilla que se ponía en las llantas de la bicicleta con unos cables y se ponía, hermano, se conectaba hacia una lámpara. Y cuando uno iba en la bicicleta de noche, entonces uno encendía esa lámpara, uno pedaleaba y mientras más fuerte pedaleabas, alumbrabas el camino. Entonces eso es el dínamo, la luz que alumbra o que nos guía. Entonces, Espíritu Santo, número uno, ¿qué es lo que hace? Rompe desde la raíz toda herencia generacional de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. Si ellos fueron fornicarios, adúlteros, ladrones, asesinos, todo eso se va rompiendo. Cuando nosotros operamos o el Espíritu Santo opera su segunda función, dice que alumbra, quita toda oscuridad de la vida del cristiano para que el cristiano sea alumbrado en su camino y camine en justicia y agradando al Señor en todas las cosas. Porque hoy en día, hermano, hay cristianos, sí, que alaban a Dios, que danzan como David, que se gozan, pero son mal hablados, son adúlteros, son ladrones, son mentirosos, son murmuradores de las personas. Entonces te das cuenta que el poder del Espíritu Santo no está dentro de sus vidas. Y entonces lo que hay dentro de ellos puede contaminar al resto de la congregación. Por eso nosotros tenemos que saber, si tú vas a venir a esta iglesia, hermano, si tú te vas a congregar nuevamente en el auditorio o en los auditorios, nosotros debemos venir sanitizados con el poder, con el fuego del Espíritu Santo para que nuestra vida pueda estar limpia, purificada. No podemos regresar a nuestra congregación, hermano, siendo los mismos, siendo mentirosos, hermano, murmuradores, quejumbrosos. No,
Necesitamos dejarnos limpiar por el poder del Espíritu Santo para que nuestra vida pueda agradarle al Señor con todo nuestro corazón. Ahora, una vez que el Espíritu Santo entra en nuestra vida, nosotros podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo hace tres cosas en nosotros. Ya una vez que rompió la carnalidad, hermano, los pecados de nuestra vida que estaban todavía escondidos, ya una vez que nosotros somos alumbrados, entonces nosotros entendemos la primera razón por la que el Espíritu está en medio de nuestros corazones. Número uno, el Espíritu Santo está porque es una persona y quiere tener relación con nosotros todos los días. Cuando tú vives en tu casa con tu mujer, con tus hijos, tú tienes una relación todos los días hablas con ellos. Todos los días te interesas por sus necesidades. Si ellos se sienten solos, se sienten desconsolados, sienten temor, tú te encargas de ayudarlos a ellos. Cuando ellos necesitan ayuda en alguna área, tú, hermano, haces todo lo necesario para poderles ayudar. Esa es la relación del Espíritu Santo con nosotros desde ese momento en adelante, donde nosotros debemos tener una relación. Y hermano, yo sé que cada uno tenemos diferente carácter. Hay unos que tienen la tendencia a orar fuertemente, otros medianamente, otros en silencio. Hazlo como a ti se te antoje. Pero lo que sí tienes que saber es que el Espíritu Santo, al entrar a nuestra vida, es una persona y quiere tener comunión con nosotros. Y una vez que tiene comunión con nosotros, dice la Biblia que es un poder que no solo alumbra, sino un poder que nos habilita para predicar el Evangelio de Jesucristo. Hay gente que no puede predicar el Evangelio o tiene miedo a predicar el Evangelio. ¿Cuál es la razón? Muy sencilla. No tiene comunión con el Espíritu Santo, porque si tuvieran comunión con el Espíritu Santo, no nos costaría trabajo hablar, no nos costaría trabajo predicarle a las personas. Porque cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo, nos sentimos inútiles, nos sentimos no sabios, nos sentimos que nos falta mucho y entonces nosotros nos empezamos a ver como una persona que no puede hacer la obra de Dios. ¿Cuál es la razón? Que el Espíritu Santo no está en tu vida. Algunos dirán, es que yo ya recibí el Espíritu Santo hace 5 años, hace 20 años, claro, pero no tienes la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por la falta de comunión con el Señor. Esa es la primera cosa que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. La segunda cosa es que si tú no lo tienes, hermano, lo primero que tienes que hacer es experimentarlo, decirle, vuélveme a llenar con tu presencia. Si tú ya lo recibiste, dile, lléname nuevamente, lléname de tu Espíritu Santo, pero recuerdes el clamor, hermano. Quisiera meterme en tu cabecita, en tu corazón y decirte, no es viendo la televisión, no es estando perdiendo el tiempo que Dios va a hablar, que Dios va a llenar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. No, no es así. Es cuando tú y yo lo buscamos. Y la tercera razón por la que el Espíritu Santo quiere que nosotros estemos con Él, hermano, es para que seamos testigos fieles. Un testigo es el que dice, yo sé, yo vi, yo escuché, yo estuve ahí y por eso lo que yo te digo es verdadero. Y eso es lo que impacta a la gente, porque nosotros tenemos información de primera mano. Nadie nos contó, nadie nos dijo, lo experimentamos, lo vimos, lo escuchamos y quebrantó, hermano, tocó nuestra vida de tal manera que nadie puede negarlo. Yo me acuerdo cuando mis hermanas recibieron el Espíritu Santo, la manera en que lo contaban, en la que lo decían, quebrantó mi corazón, hermano. Me acuerdo que en ese tiempo mi madre no lo entendía porque todavía no tenía el Espíritu Santo. Y me acuerdo que no le quería creer a mi hermana y en ese momento mi hermana era tanta su vehemencia, su denuedo con el que quería hablar, hermano, que decía, es que yo lo experimenté, es que Dios me tocó. Y recuerdo que mi mamá quería hasta golpearla y yo tuve que meterme, yo no era cristiano. Y yo me metí y le dije, no estás entendiendo, no sientes en tu corazón que el Espíritu Santo entró dentro de su vida, que el Espíritu Santo la tocó. No lo comprendes, yo no voy a la iglesia. Tú sí vas a la iglesia, pero no entiendes que es real. Yo lo siento en mi corazón. Eso es lo que el Espíritu Santo hace, hermano. Cuando el Espíritu Santo entró a tu vida, cuando tú hablas, cuando tú compartes, cuando tú evangelizas, la gente se quebranta, la gente se doblega, la gente reconoce su pecado.
Por eso es importante. Si tú vas a venir o vas a regresar a un auditorio, necesitamos el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos su presencia en nuestra vida para que cuando lleguemos su presencia descienda y el lugar y las personas que entremos al lugar estemos listas para que Él descienda y para que Él haga su obra en este lugar físico, en este lugar geográfico. Pero necesitamos estar llenos del fuego. No va a haber otra manera. Charles Finney decía lo siguiente: debemos tener hambre del poder de lo alto. Si llegamos a la iglesia y ya no vemos hambre del poder de lo alto, y si ya no llegamos viendo hacia arriba, este lugar ha perdido su propósito. Hermano, yo le oro a Dios y yo no le digo que venga la gente o que vengan nuevos. Eso sería engañarme a mí mismo. Lo único que le pido a Dios es que la gente cuando venga, venga llena del Espíritu Santo, Señor. Venga llena con una vida, Señor, con hambre, con sed de experimentarte, de oírte y obedecer. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere en nuestra vida. Que el fuego descienda sobre cada uno de nosotros. Por eso, amado hermano, esos son los lineamientos. No podemos darnos el lujo de regresar contaminados o sin el fuego de su presencia. No podemos darnos ese lujo. Necesitamos entender que así como hay exigencias y lineamientos de parte del gobierno, también nosotros debemos poner lineamientos para que nuestra estancia en este lugar sea mejor que la que habíamos tenido antes de salir de nuestras congregaciones. Segundo alineamiento es obedecer a Dios, obedecer la palabra y no razonar. Esa es la segunda cosa que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 8 nos enseña lo siguiente. Filipenses capítulo 2, verso 8 nos enseña que Jesucristo fue obediente. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Ojo con esto, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El famoso predicador Oswald Chambers dijo lo siguiente en cuanto a esto, hermano. Dice, el avivamiento y la vida de Dios no llegan a un lugar donde la gente razona en lugar de obedecer. El avivamiento y la vida de Dios no llegan a un lugar donde la gente razona en lugar de obedecer. Yo no sé si tú te has dado cuenta que Dios nos sacó de nuestras congregaciones para que nosotros dejáramos de razonar y obedeciéramos más a la palabra del Señor. Pero Dios a nosotros nos ha dado la oportunidad de dejar de razonar para confiar en su promesa, para confiar en sus promesas. Y nos hemos dado cuenta que ha sido así. De tal manera que nosotros hemos visto que Dios nos ha guardado de enfermarnos, que Dios nos ha guardado de estar, hermano, en necesidad económica, que Dios ha guardado aún a los nuestros. Dios nos ha enseñado a obedecer y a confiar en su palabra. Ese es el propósito de habernos sacado de, hermano, nuestras congregaciones, de nuestros auditorios, que cada uno de nosotros pudiéramos aprender a obedecer la palabra. Y la palabra obedecer viene de una palabra, hermano, griega, hupotazo, que significa obedecer o sumisión. Pero esta palabra significa, es un término militar que significa alinearse bajo, donde, hermano, cuando te alineas o te pones bajo la orden de alguien, es para obedecer y para cumplir una responsabilidad. Por eso cada uno de nosotros, hoy en este día, el segundo lineamiento para nuestra vida es que obedezcamos la palabra del Señor y ya no razonemos.
La Biblia nos narra de un cuarteto, hermano, en el libro de Números capítulo 16, que era el séquito de Coré. Coré era príncipe del pueblo y estos otros tres, uno no era del pueblo, pero tres de ellos eran príncipes junto con Coré. Y cada uno de ellos en algún momento de su vida no les gustó que Moisés fuera el líder de Israel. Y se molestaron y le reclamaron a Moisés y le dijeron: nosotros no queremos seguir obedeciendo. ¿Acaso Dios siempre o solamente va a hablar por medio de ti? Y entonces Moisés oró a Dios y Dios le dijo, ¿verdad? Diles a cada uno de ellos que tú eres el líder y que yo te he escogido y yo te he hecho obedecer mis mandamientos. Pero las características de estos hombres, hermano, ya después nos narra la Biblia que se los tragó la tierra por rebeldes, por desobedientes y por estar razonando. Pero lo que me impacta de la vida de estos hombres es el nombre y el significado de sus nombres. Dice que el líder se llamaba Coré, dice que su nombre significa calvo, gente que no le gusta la autoridad, no le gusta tener autoridad, que le digan qué es lo que debe hacer. Dice que también significa hielo. Estamos hablando de gente espiritualmente fría, espiritualmente, hermano, como refrigerador. Ese era el líder, el que guiaba a los demás, el que quería guiar al pueblo. Alguien que no se quería someter a la autoridad y que era frío espiritualmente. Después habla de un hombre llamado Natán, que significa lleno de vigor. Datán, lleno de vigor. Y significa, hermano, gente que confía en su propia fuerza. Por eso en la escritura nos menciona que en las congregaciones puede haber corés o puede haber datanes, donde ellos confían en su fuerza. Pero el siguiente personaje se llamaba Abiram, que significa padre de elevación, gente soberbia, gente, hermano, que no tiene o no toma en cuenta a Dios. Por eso nosotros nos damos cuenta que estos hombres encarnaron la representación del razonamiento. Y el último hombre que les acompañaba se llamaba On, que su nombre significa luz o ciudad del sol. Es decir, un hombre que solamente andaba en sus razonamientos y que era indiferente al consejo de la palabra del Señor. Por eso, cada uno de nosotros en la Biblia encontramos el testimonio, hermano, de personas que se rebelaron a obedecer la voluntad del Señor. Y déjame decirte que Dios, cuando desciende a las congregaciones, no está buscando gente que tenga talentos, que tenga dones, que sea hermosa, que tenga, hermano, facilidad de palabra. No. Dios a quien está buscando es a gente con un corazón dispuesto a obedecer su palabra. Imagínate aquel Felipe del capítulo 8 del libro de los Hechos, que cuando el ángel llegó y le dio las órdenes de parte de Dios, si no hubiera obedecido Felipe. Imagínate, hermano, que si hubiera sido un hombre que no sabía obedecer la voz del Señor, ¿qué hubiera pasado? El etíope no se hubiera salvado. Etiopía no hubiera conocido el mensaje de Jesucristo en ese tiempo. Quizá lo hubiera conocido muchos años después, hermano, o quizá nunca. Pero por la obediencia de un hombre surgieron hombres temerosos de Dios que amaron a Dios con todo su corazón y que llenaron con la predicación del evangelio sus naciones, sus tierras, de donde ellos venían. Por eso, una de las cosas que Dios quiere, hermano, es que cada uno de nosotros necesitamos entender que el poder de la obediencia atrae la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. La Biblia dice en Apocalipsis 5:2-7 que cuando las personas o los seres celestiales que estaban en el cielo no podían abrir el libro, hermano, ni los sellos, dice la escritura que lloraban y decían, ¿quién podrá abrirlo? Y dice que entonces se oyó una voz que dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que ha quitado el pecado del mundo. Él es digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Pero no fue que Jesucristo desató los sellos y abrió el libro, hermano, por haber orado, por haber ayunado, por haber diezmado, por haber predicado, no. Dice la Biblia que por su obediencia, dice la Biblia en el versículo de Filipenses que leímos, hermano, que Él se hizo obediente hasta la muerte. Por eso nosotros debemos entender que la segunda cosa o el segundo lineamiento para que nosotros podamos volver a los auditorios o a las iglesias es, hermano, obedecer y no razonar. Porque cuando nosotros razonamos,
nosotros estamos perdidos completamente. Cuando nosotros razonamos, el corazón se enfría, pero cuando nosotros obedecemos, el corazón se enciende. Te lo voy a repetir. Cuando nosotros razonamos, nuestro corazón se enfría, pero cuando obedecemos, nuestro corazón se enciende con el fuego del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas de la escena de aquellos hombres que iban camino a Emaús? Dice la Biblia que Jesucristo se les apareció y no lo reconocieron ya resucitado. Y dice la Biblia que hasta que se fue después que estuvo con ellos en la mesa y desapareció delante de ellos, dice que entonces ellos dijeron uno al otro, con razón, cuando ese hombre hablaba, nuestros corazones se encendían. Porque eso es lo que sucede cuando obedecemos y predicamos el Evangelio. La frialdad del corazón de los hombres comienza a desaparecer y empieza a encenderse el fuego del Espíritu Santo. Porque los hombres que llevamos el Evangelio, que llevamos la predicación, hemos estado en su presencia y hemos dejado que Él gobierne y guíe nuestra vida. Y al obedecerle, el corazón de las personas es quebrantado, es contristado y se arrepienten de sus pecados y se apartan de ellos. Esa es la segunda señal o la segunda, hermano, cosa que nosotros debemos pensar muy claramente antes de regresar a los auditorios. La tercera cosa, hermano, es que tenemos que sangrar. Esa es la tercera señal o el tercer lineamiento. Debemos sangrar para que nosotros podamos entrar o regresar a nuestros auditorios. El libro de Esdras capítulo 6 versículo 9 nos habla del tiempo del Esdras. Dice la escritura que el rey Darío, hermano, fue un hombre con el que halló gracia el pueblo de Israel, un hombre que los había conquistado, pero que llegó el momento en que Dios los iba a libertar de ese hombre. Dice la escritura que este rey fue el que conquistó Babilonia y entonces él se hizo el rey más poderoso de ese tiempo. Dice la escritura que el rey, hermano, fue movido en su corazón a ayudar al pueblo de Israel para regresar a Jerusalén y para poder edificar la ciudad, los muros, las puertas, hermano, el templo, el altar del Señor. Y dice la Biblia, hermano, que una de las cosas que los sacerdotes hicieron fue restaurar, hermano, el altar de los sacrificios. Y dice el libro de Esdras capítulo 6, verso 9, y todo lo que se necesite, dice que el rey, ¿verdad?, dijo, denle a Esdras todo lo que se necesite. Y dice que para el altar se necesitaban novillos, necesitaban carneros y corderos. Dice, para el holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta. Entonces, dice que estos tres animales iban a ser, hermano, dedicados para el sacrificio. Pero ¿de qué nos hablan estos tres animales? Dice que había novillos, carneros y corderos. Los novillos eran los toros jóvenes, aquellos discípulos que anhelaban un día ser siervos de Dios. Entonces, dentro de la congregación, nosotros tenemos toros jóvenes, discípulos que quieren un día llegar a ser siervos, quieren llegar un día a ocupar un lugar de siervo en la iglesia para servir a la gente. Recuerda, un siervo no se sirve de la gente, un siervo sirve a la gente sin esperar nada a cambio, ni gloria, ni gratitud, ni remuneración económica. Todo lo que nosotros recibamos tiene que ser por la gracia de Dios. Si algún hermano a nosotros nos bendice con alguna cosa, con algún dinero, es porque Dios puso en su corazón y no porque nosotros nos estuvimos lamentando y llorando delante de Él. Por eso dice que eran animales para el sacrificio.
Después dice que había carneros. Hermano, el carnero era el macho de la oveja, el que tenía los cuernos enredados. Y cuando nosotros vemos a ellos, dice que esos eran animales que estaban para el sacrificio. Esos animales representan el servicio de las personas. Hay gente en la iglesia, en la congregación, que se sacrifica por los demás, por el resto de los hermanos. Dice que de ese hermano cuerno que le quitaban, dice que de ahí sacaban el shofar o hacían el shofar, una trompeta para poder anunciar. Entonces, estos hermanos son aquellos que se sacrifican por la congregación. Son aquellos que, hermano, llegan antes que todos, se van antes que todos. Son aquellos que, como el shofar, hermano, anuncian, están anunciando a nuestros hermanos constantemente. ¿Cómo anuncia un servidor dentro de la iglesia? Cuando va a visitarlos a su casa, cuando va a ministrarlos, cuando tienen problemas matrimoniales o problemas con los hijos, cuando tienen problemas en el trabajo. Son esos shofares que anuncian, que llevan el anuncio de la palabra para poderlos fortalecer, llenarlos de fe, hermano, hacer que ellos salgan victoriosos en sus matrimonios, con sus hijos. Son esos hombres que anuncian, hermano, cuando alguien está enfermo en el hospital y van y lo visitan y le dan palabra de fortaleza, de fe, de ánimo. Esos son los servidores. Estamos hablando por eso acerca de que tenemos que sangrar, porque cuando hablamos de sangrar estamos hablando de sacrificio, de alguien que se va a sacrificar por nosotros. Y después dice que venían, hermano, los corderos. Los corderos eran la cría de la oveja que no pasaba de un año. Dice que estos animales tenían dos características: eran limpios y estaban sin defecto. Estos sustituían, hermano, el pecado de los hombres para reconciliarlos con Dios y que todos estuvieran en paz con el Señor. Por eso aquí es donde nosotros nos damos cuenta que estos servidores o el trabajo, la tarea de estos servidores, hermano, es interceder por el pueblo, pedirle a Dios que perdone sus pecados, que no envíe juicios, sino que envíe oportunidad para que se arrepientan. Los que claman por la necesidad de algunos hermanos cuando se encuentran en momentos difíciles, eso es lo que hacen, hermano, los corderos. Por eso nosotros estamos dándonos cuenta que cuando hablamos acerca de la tercera característica, que es, hermano, sangrar, estamos hablando de gente que hace sacrificios. La situación que hoy estamos viviendo va a obligarnos a todas las congregaciones a tener entre 2 o 3 cultos o más a lo largo del día, dependiendo del tamaño de cada congregación. Entonces nosotros estamos entendiendo que los que servimos, el pastor, los que cantan, los que sirven, hermano, al recibir a las personas, cada uno de ellos van a hacer un sacrificio, porque quizá no vamos a estar nada más en un culto, sino en 2 o en 3. Por eso, hermano, la vida de sacrificio debe ser una vida muy importante. Cuando nosotros hacemos el sacrificio por nuestros hermanos, por la familia del Señor, entonces la presencia de Dios desciende sobre todos nosotros. Un hombre de Dios decía: el avivamiento deja de correr en un lugar porque hay menos sacrificio. El avivamiento deja de correr en un lugar cuando hay menos sacrificio. Tan pronto como dejemos de sangrar, dejaremos de bendecir. Recordemos que Jesús se sacrificó a sí mismo para bendecirnos. Entonces, cuando en una congregación todos quieren ser jefes, todos quieren ser cabeza, hermano, el avivamiento se aleja de nosotros. Pero cuando nosotros queremos ser, hermano, novillos, carneros o corderos y sacrificarnos por las personas, por nuestra iglesia amada, entonces el avivamiento comienza a correr en todos nosotros. Y sabes que una de las cosas por las que yo me siento honrado por mi iglesia, por esta iglesia que el Señor me ha dejado pastorear, es porque la característica que tú tienes, Bugambilio, es que tú sabes servir, te sabes sacrificar. Y la gente que ha venido a predicarnos de otros lugares me dice: tu gente sabe servir, se sabe sacrificar. Cuando los enviamos a los congresos para apoyar en cualquier área que se necesite, la gente, los pastores me dicen: tu gente sabe sacrificarse, sabe servir.
porque son los primeros en llegar, porque son los más activos, los más acomedidos y son los que al último se van. No están buscando la oportunidad para no hacer nada, al contrario. Y uno se siente orgulloso de sus hijos, de su congregación, porque saben servir. Entonces, esta característica es la tercera y debemos venir con una actitud de servicio, donde nosotros, hermanos, necesitamos servir a la gente y aquellos hermanos que nos ayudan en la música, nos ayudan recibiendo a las personas, hermano, déjame adelantarte que vamos a tener que sacrificarnos por la congregación. ¿Y cómo es que la congregación se va a sacrificar por nosotros? Pues que seas fiel en tus ofrendas y en tus diezmos, hermano. Porque si tenemos 2 o 3 cultos, nosotros vamos a necesitar darles de comer, porque muchos de ellos vienen sin desayunar. Y nosotros no podemos ser, hermano, indiferentes y duros, insensibles y dejarlos irse sin un alimento, sin haber, hermano, por lo menos llenado su estómago. Dice por ahí un dicho que barriga llena, corazón contento. Entonces tú debes sacrificarte también por tu iglesia, por tus servidores. ¿Cómo? Solo sé fiel en tus diezmos y en tus ofrendas. Si en algún momento tú dices, hermano, yo traje unas tortas, hermano, para los hermanos después de su servicio, después de los cultos, o si dices, hermano, traje 5 kilos de barbacoa, de carnitas, ahí se las come con los servidores al final del culto, hermano, bendecido sea el nombre del Señor y bendecido sea tu bolsillo, tu trabajo, tu negocio, lo que tú tengas. Pero la actitud de sacrificio tiene que ser clara en nuestras vidas, hermano. Y vuelvo a repetir, tú eres una iglesia que se sabe sacrificar, que sabe sangrar. Y que todo lo que tú has hecho, tú misma has visto, Dios te ha remunerado, Dios te ha respaldado y Dios te ha prosperado. Ese es el tercer lineamiento. El cuarto lineamiento, hermano, en la siguiente diapositiva nos enseña que es no abaratar el evangelio. No abaratar el evangelio. Quiero que veas la siguiente diapositiva que a mí me impactó y quiero que tú la veas y le pongas mucha atención. Es una Biblia donde vemos que partes de la escritura están tachadas y una mano queriendo, hermano, cortar esa parte de la Biblia para desaparecerla. Por eso estamos hablando de que la cuarta señal o el cuarto lineamiento espiritual es no abaratar el evangelio. El libro de Juan, primera de Juan 4, verso 10, en la versión La Palabra de Dios para Todos, nos dice lo siguiente. El verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios. Escucha bien. El verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino el amor de Dios se demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados, sino que el amor de Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Es decir, hermano, el precio para salvarnos de nuestros pecados fue darnos a su Hijo. Por eso nosotros no podemos abaratar el evangelio del Señor. Y hoy en día, todos los negocios, hermano, harán una gran inversión para cumplir con todos los lineamientos sanitarios que el gobierno está exigiendo. Todos. Yo te decía el viernes que hemos estado haciendo algunos, hermano, presupuestos para los extinguidores que necesitamos y el más barato que hemos visto está en 3,500 pesos. Estamos hablando de que el tanque para sanitizar para este lugar nos costó aproximadamente 1,000 pesos. El hermano líquido que necesitamos para sanitizar de 20 litros nos está costando arriba de 500 pesos y que de eso vamos a necesitar mucho. Entonces, la inversión que se va a hacer en los negocios y en las iglesias para poder regresar la gente, hermano, es una inversión muy fuerte. Pero mucho ojo en esto.
todos aquellos negocios, restaurantes principalmente, lugares que venden comida, todos ellos van a hacer una gran inversión, pero por lo mismo, para recuperar su inversión, hermano, van a dar cosas más baratas, de menor calidad. Un ejemplo muy claro, en las esquinas de los semáforos estamos viendo cantidad de gente vendiendo cubrebocas. Llévese 10 cubrebocas por 15 pesos. Y entonces tú te das cuenta que ni son seguros y no son durables. Hay cubrebocas, hermano, que hemos visto en el internet que cuestan hasta 1,000 pesos, un poco más. Entonces nos damos cuenta que lo que esta pandemia ha hecho es que las cosas, pues el valor de las cosas se rebajen. Pero nosotros no podemos darnos el lujo de rebajar el evangelio. Si tú te das cuenta, hermano, cuando nosotros seguimos la corriente de este mundo, nosotros no podemos esperar a que el Espíritu Santo descienda sobre nuestra iglesia. Estudiando, hermano, sobre rebajar el evangelio, me encontré con un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer, que escribió un libro llamado El precio de la gracia. Y este hombre en su libro, en un extracto de su libro, dice lo siguiente, 2 frases que me impactaron. Gracia barata es la predicación del perdón sin querer arrepentimiento, bautismo sin disciplina, comunión sin confesión. Te lo voy a decir nuevamente. Gracia barata o evangelio barato es la predicación del perdón sin que la gente se quiera arrepentir. Bautismo sin disciplina, es decir, que no quiera ser discipulado o enseñado. Comunión sin confesión. Vengo a Dios, le pido por mis necesidades que me ayude, pero no le confieso mis pecados ni me aparto de ellos. Después dice, la gracia barata es la gracia sin discipulado, sin la cruz y sin Jesucristo. Hermano, si de por sí ya había muchas iglesias que tenían un evangelio más accesible, más tolerante y más defectuoso, imagínate cómo va a ser ahora su evangelio. Por eso nosotros no podemos darnos el lujo de abaratar el evangelio de Jesucristo. Y no significa que porque vamos a estar 30 minutos o 40 minutos en nuestros cultos, porque ahora sí nos están exigiendo que sean entre 30 a 40 minutos, no significa que porque son 30 o 40 minutos va a ser más barato el evangelio o vamos a abaratar el evangelio. No, al contrario, esos 30 o 40 minutos que vamos a tener de predicación, nosotros debemos dar nuestra mejor inversión, prepararnos e invertir el tiempo de oración, del estudio de la palabra y de la preparación para que sea una palabra buena, para que sea una palabra sustanciosa, que nos confronte, que nos quebrante, que nos invite al arrepentimiento y que nos pueda sanar y restaurar para hacer la obra del Señor en nuestra vida. Por eso nosotros debemos estar listos y preparados para que nuestra vida no abarate el evangelio. Para que tu hermano no digas, pues como es media hora, como son 40 minutos, mejor me quedo en mi casa y lo veo por línea. No abarates el evangelio, hermano. La comunión entre hermanos fortalece el espíritu, el alma, el cuerpo, la mente y el corazón de la iglesia de Jesucristo. Yo te invito a que si tienes niños pequeños, te turnes, que tu esposa pueda venir una semana, tú puedas venir una semana, o si tú no puedes venir el domingo, ¿verdad? Vengas el día viernes, que vamos a tener cultos todavía de 7 a 8:30 de la noche, y que tú puedas venir y decir, bueno, yo voy a ir el viernes porque no puede estar mi esposa el viernes aquí, y el domingo la dejo ir a la iglesia, la dejo ir al culto, pero
que no abaratemos el Evangelio, hermano, que no menospreciemos el Evangelio, porque aunque sean 30 minutos o 40 minutos, nosotros valoremos la predicación y el tiempo de adoración y de alabanza. Estaba leyendo que para la Iglesia Católica en la Ciudad de México les prohibieron cantar. Aquí todavía no nos prohíben eso, hermano, pero aunque nos prohíban, con todo y nuestro cubrebocas, vamos a cantarle al Señor, aunque sea un solo canto, 2 cantos, pero pedir que la presencia de Dios descienda sobre nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, que debemos valorar el Evangelio de tal manera que no debemos abaratarlo por nada. Porque recuerda, ahí está un dicho y una frase que por años ha sido realidad. Lo barato cuesta caro. Y si lo barato o nuestro evangelio lo abaratamos, esas almas, el precio que van a pagar es el infierno. Y nosotros somos hombres y mujeres que tenemos la responsabilidad de instruir y de enseñar al pueblo para que ellos vayan al cielo, a la presencia del Señor. Y como te lo he dicho siempre, hermano, y siempre con mucho respeto, si alguien se va al infierno, no fue por falta de enseñanza y de cuidado de parte mía, sino se va al infierno por su propio gusto, porque no quiso obedecer la voz del Señor. Pero el deseo de nosotros es pastorearte, enseñarte, instruirte, estar contigo en cada momento para que tú no te sientas solo y puedas salir victorioso lo más pronto posible. Y que una vez que te enseñemos, tú aprendas a confiar en Dios y que esas áreas tú vayas teniendo la victoria y que para la próxima vez, si el enemigo vuelva a intentar atacarte por ese lado, ahora ya sabes cómo vencerlo y cómo hacerlo huir de tu vida. Esa es la 4ª característica. La 5ª característica es cuidar el altar de Dios. Cuando nosotros cuidamos el altar de Dios, hermano, la presencia de Dios se derrama sobre nuestras vidas. Vamos a ver el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 37. Dice así: respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que has hecho volver sus corazones. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja nuevamente. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Dice la escritura, hermano, que Elías se preocupó por el altar. Fue el lugar de preeminencia para la vida del profeta Elías. Porque Elías sabía que si no había altar, no había fuego. Y si no había fuego, no había poder. Te lo repito, Elías sabía que si no había altar, no había fuego. Y si no había fuego en el altar, no había poder. Recuerda que en los tiempos bíblicos, cuando los hombres de Dios hacían el altar para el Señor, ellos no eran los que ponían el fuego. Dice la escritura que ellos ponían el altar, ponían el sacrificio, pero que el fuego tenía que descender sobre el sacrificio del cielo. Si el fuego descendía sobre el altar, eso significaba que Dios se estaba agradando de ese sacrificio, de ese holocausto. Pero si el fuego no descendía, entonces no había sido grato delante del Señor. Eso fue lo que sucedió en la escena de la historia del libro de Génesis, cuando Caín ofreció su sacrificio y su hermano Abel. Dice la Biblia que el fuego de Dios cayó sobre el sacrificio de Abel, porque era agradable delante de Dios, pero no cayó sobre el sacrificio de su hermano Caín, porque era desagradable. Entonces, eso fue lo que le causó envidia a Caín, por eso mató a su hermano, porque él no tenía la presencia de Dios en medio de su vida. Por eso dice que Elías, hermano, su prioridad era el altar. Por eso, ahora que nosotros regresemos, nuestra prioridad no va a ser la predicación,
Nuestra prioridad no va a ser preparar nuestros instrumentos para tocar y para alabar a Dios, para tener la pantalla y los cantos completos. Nuestra preparación o nuestra visión no debe ser solamente capacitar a los servidores para recibir a la gente, no. La preparación de nuestra vida tiene que ser en el altar. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos que tener como prioridad que el altar debe estar listo, preparado para que cuando lleguemos el fuego de Dios caiga. Y déjame decirte que el altar literal aquí está y por eso oramos todos los días. Pero también tu vida es un altar. Prepara tu altar. Si no hay fuego, no hay poder y es ruido y nada más. Necesitas el fuego dentro de ti. Ahora la escritura nos enseña a cada uno de nosotros qué hizo el fuego de Elías. La Biblia dice que en el altar de Elías la primera cosa que se vio es que podía restaurar. Era un fuego que restauraba. Mateo capítulo 17, versículo 11 nos enseña que en el altar de Elías había poder para restaurar. Dice así: y respondiendo él dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Entonces, si cuidamos el altar, si el altar es nuestra prioridad y el fuego desciende, vamos a tener el poder para restaurar. ¿Para restaurar qué? Restaurar al hermano que cayó y que quiere levantarse. Restaurar al hermano que se siente en soledad, que se siente en depresión, que se siente condenado, que se siente juzgado, aquel que cayó en algún pecado. Ese es el fuego que debe haber en la iglesia, en el altar, para restaurar la vida de los hermanos. La siguiente cosa que producía el fuego en el altar que levantó Elías, dice el primer libro de Reyes capítulo 18, versículo 37. Dice: respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres el Dios y que has hecho volver sus corazones. Dice la Biblia que la segunda cosa que hace el altar que levantó o edificó Elías es que tiene el poder para hacer volver los corazones de las parejas, hermano, de los esposos hacia las esposas y viceversa, o de los padres a los hijos o los hijos a los padres. Hace unas semanas atrás me escribía una persona y me decía: hermano, yo estaba a punto del divorcio con mi esposo, pero a raíz de esta pandemia, a raíz de esta situación, nos hemos pedido perdón, nos hemos reconciliado, cada uno ha reconocido sus pecados, sus faltas, su mala actitud, y hermano, ahora nos hemos reconciliado y estamos más unidos que antes. Otra pareja me escribía y me decía: hermano, yo estaba a punto de dejar a mi esposa, pero le dio COVID y esto me hizo quebrantar mi corazón, mi alma, y me he pasado cuidándola, estando pendiente de ella, y esto ha reconciliado nuestra relación y quebrantó el Señor nuestra soberbia, nuestra indiferencia. Esa falta de amor se fue y volvió a renacer nuestro amor. El poder del altar lo que hace es, hermano, reconciliar a los corazones para que vuelvan a amarse y vuelvan a ser restauradas las parejas y las familias. Dice que la siguiente cosa que hacía el altar, o que hace el altar, hermano, primer libro de Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Dice la Biblia que toda la historia continúa hasta que vuelve a orar y vuelve, hermano, la lluvia. Pero este altar sirvió para poder acabar con la sequía espiritual y la sequía literal en el tiempo de Elías. Entonces el fuego del Espíritu Santo en el altar va a desaparecer toda sequía espiritual en la vida del pueblo. Hay gente que viene completamente seca, hermano, que si les ponen el fuego del pecado, hermano, para que se enciendan, van a obrar y van a inclinarse por el pecado.
iban a estar encendidos, pero solamente para pecar. El fuego en el altar quita la sequía en la vida de las personas. Por eso nosotros debemos, hermano, darle prioridad al altar, para que estos efectos se dejen ver en nuestra congregación. La siguiente cosa que hacía el fuego de Elías, hermano, era lo que dice el primer libro de Reyes 17, versículo 15. Dice, entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y él y la casa de ella comieron por muchos días. Está hablando de la viuda de Naín. Dice la Biblia, hermano, de Sarepta, perdón. Dice la escritura que cuando Elías llegó, le dijo a la mujer, dame de comer. Y le dijo, solamente tengo esta harina, no tengo más. Y solamente la estoy apartando para mi hijo y para mí, para que después que la comamos, muramos, porque había sequía, había escasez de alimentos. Dice la Biblia que Elías le habló con tal autoridad que le dijo, no, haz la torta y dame primero a mí, y no va a bajar la masa de tu cesta. Y entonces dice la escritura que empezó a preparar la masa la mujer, y dice que empezó a hacer las tortas para comer, y dice la escritura que, hermano, no bajó la masa. Y dice que tuvieron masa hasta que se terminó la sequía, la escasez. Y dice la escritura que cuando nosotros cuidamos el altar, dice que todo lo que nosotros decretamos tiene poder y se cumple. Por eso, hermano, es importante cuidar este altar, porque cuando tú decretas, cuando tú declaras, cuando tú dices la palabra, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y te lo digo porque la última cosa que yo experimenté fue la enfermedad de mi madre. ¿Te recuerdas que antes, poco antes de que empezara esto, hermano, yo tuve un sueño y mi esposa tuvo un sueño antes que yo, donde había destrucción y muerte a nuestro alrededor, pero que nosotros no nos moríamos, que a nosotros no nos tocaba. Y antes de ese sueño que tuvimos mi esposa y yo tuve un sueño donde yo estaba o me veía, hermano, en el Centro de Fe El Cristo, en una reunión con pastores, y en esa reunión recuerdo que el hermano Ambrosio nos llamaba y nos decía que la situación estaba muy difícil, que se avecinaba una hambre, una escasez, y que entonces teníamos que orar. Y me acuerdo que todos los pastores estábamos alrededor de él, y que entonces el hermano decía, pero a grandes crisis, grandes soluciones. Y entonces ponía una cesta y decía, vamos a ofrendar y vamos a hacerlo de tal manera que vamos a creer que Dios va a suplir nuestras necesidades. Y cuando yo veía en ese sueño y en esa visión, me acuerdo que traían, hermano, un ofrendero, pero no chico, sino era un ofrendero grande, exagerado, que yo cuando lo vi, yo decía, como que es mucho ofrendero para los que estamos aquí, lo que podemos dar. Pero nosotros obedecíamos y empezábamos a llenar el ofrendero con lo que nosotros dispusimos en nuestro corazón para dar. Y entonces en ese momento, hermano, empezamos a orar y a clamar. Y de repente el fuego del Espíritu Santo caía sobre nuestras vidas, y de repente Jonathan se ponía a cantar y a ministrar en adoración, y todos empezamos a adorar, a ministrar, hermano, a hablar en lenguas. Y cuando abríamos los ojos, cuando yo abría los ojos, me daba cuenta que el ofrendero se había llenado de dinero y los billetes estaban cayendo al rey, ya no cabían. Y lo que Dios me dijo en ese tiempo fue, va a venir escasez, pero tú y los tuyos no van a padecer. Porque cuando digo yo y los míos, no hablo de mi familia solamente, hablo de la congregación que Dios me ha confiado. Y después cuando pasó donde nos vimos en el sueño con esos hermanos muertes y que nosotros podíamos levantarlos, la orden es levántalos para que resuciten. Y donde Dios me decía, vas a pasar por un momento difícil, pero no te voy a dejar. Y cuando pasó lo de mi madre, me acordé del poder de cuidar, hermano, el altar, porque si no hay altar, no hay fuego, y si no hay fuego, no hay poder.
Y yo me acuerdo que yo fui a la presencia de Dios y lloré como no te imaginas. Lloraba y derramaba mis lágrimas, pero cuando se secó, hermano, el depósito de mi corazón, le dije, Señor, tú me hablaste antes de que esto pasara. Tú me dijiste que yo no iba a perder, que yo no iba a lamentarme. Y Dios ha sido fiel. El poder del decreto solamente se cumple cuando el altar, el fuego, ha caído sobre este altar. Si no, no esperes que tus decretos, hermano, lleguen a la presencia del Señor. Por eso debemos cuidar el altar, apelar a lo que está escrito en su promesa. Y la viuda fue salvada de la muerte junto con su hijo. Y después Mateo dice que en los días del profeta Elías había muchas viudas en Sarepta, pero solamente la viuda donde llegó Elías se salvó. Y la última cosa que podemos entender y encontrar en el altar, segundo de Reyes capítulo 2 versículo 11, es que el altar debe estar encendido, porque dice la escritura, y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Dice la Biblia, hermano, que cuando cuidamos el altar y el fuego desciende sobre el altar, hay poder para ser arrebatados a la presencia del Señor. Eso es lo que hace el fuego en el altar. Que la gente está lista, preparada para ser arrebatada en aquel gran día. Estos son los lineamientos que la Escritura nos pide, nos demanda para que nosotros podamos regresar a nuestros auditorios y que el fuego de Dios caiga y se derrame, hermanos, sobre nuestras vidas. Que cuando tú llegues al auditorio, tú vengas con una actitud de gratitud, hermano. Que cuando tú y yo entremos a nuestra iglesia, digamos, Señor, estoy aquí por tu misericordia y por tu gracia. Sin ti, yo no hubiera podido salir adelante. El libro de Romanos capítulo 1, versículo 21 y versículo 22 nos enseña que una de las características de ese tiempo es que los hombres no eran agradecidos con Dios. Y sabes que pagaron terribles consecuencias. Dice, no le agradecieron a Dios y no tomaron en cuenta a Dios. Y por eso sus vidas se pervirtieron, se torcieron de tal manera, hermano, que empezó a haber homosexualismo, sexualismo en ese tiempo con mayor número de personas. Por eso, amado hermano, hoy en día nosotros necesitamos obedecer a los lineamientos espirituales que la Escritura nos enseña. Y que cuando tú llegues a la iglesia, cuando tú llegues a tu congregación, hermano, tú grites amén y llores y salgan tus lágrimas de gratitud delante del Señor. Porque lamentable hoy en día, la gente ya no dice amén, la gente ya no llora. Hoy los predicadores se preocupan más por tener un lugar cómodo, por entretener a la gente, por hacerla reír y que esté feliz dentro de las congregaciones. Pero hace mucho tiempo que ya en las congregaciones no se grita amén, gloria a Dios. Hace mucho en las congregaciones que ya no, hermano, lloran las personas al oír y quebrantarse por la palabra. Y oyes y escuchas a muchos de ellos que dicen, es que eso ya pasó de moda, es que eso ya no se hace. Esa es una estupidez, hermano, perdóname la palabra, pero es una estupidez, una falta de ignorancia. Porque la Biblia dice lo que podemos hacer y lo que debemos hacer. Hermano, hay congregaciones donde no se dicen hermanos, se dicen señor, señora, amigo, amiga, que es una estrategia para ganar gente, pero esos lugares están llenos de miles de personas, pero de cristianos no tienen ni siquiera una pizca en sus vidas. Y es la mera ignorancia
¿No dice la Biblia en el libro de Números? Y cuando saludes a tus hermanos, les dirán, Dios te bendiga, que el resplandor de Jehová sea sobre tu rostro. ¿No dice el libro de Hermanos los Hebreos? Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos. ¿No dice el libro de Apocalipsis 3:14 que uno de los nombres de Jesucristo es el Amén? Por eso cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, gritamos amén, porque amén significa, hermano, justo, verdadero, verdad. Desde el tiempo antiguo, hermano, Isaías, Ezequiel, Jeremías hablaban del amén de Dios. Cada vez que hablaban y le decían amén a Dios, le estaban diciendo, tú eres justo, tú eres verdadero, has cumplido tus promesas. Por eso cuando nosotros decimos amén, estás diciendo amén, es verdad, es justo lo que tú has dicho, tú lo has cumplido, tú lo has dicho. Por eso, hermano, debemos entender la Escritura. Cuando tú no te avergüenzas de decirle a tu hermano, hermano, entonces tú estás dejando que fluya ese lazo de sangre espiritual, ese ADN de que somos de la misma familia. Y así como hay hermanos mayores, a la mayoría de los mayores nos los respetamos, los admiramos porque han logrado alcanzar cosas que los más chicos no, y queremos seguir su ejemplo. Por eso la importancia de conocer el lenguaje que está en la Escritura, no que alguien se inventó. Nosotros tenemos que, hermano, pensar seriamente que cuando vengamos a la iglesia, no vengamos, hermano, a juzgar el mensaje o los errores del pastor o los errores de los hermanos. Esos hacían los fariseos. Solamente iban a los cultos de Jesús para estar viendo lo malo, los errores y después criticar y murmurar. Mejor cuando tú y yo vengamos, ven preparado con tus amenes. Ven preparado, hermano, con gritos de gloria. Ven preparado con tus pañuelos para que si lloras, hermano, tengas con qué limpiarte las lágrimas, los mocos, lo que tú saques de tu vida. Pero que tú estés listo, lista, para que cuando se diga algo y sea verdad, tú digas amén, si eso es verdadero, si Él es fiel y lo ha cumplido. Que nosotros despertemos como iglesia, que dejemos de ser apáticos. Y que nuestros amenes, hermanos, resumben de tal forma en nuestras congregaciones que la gente escuche y la gente sienta la presencia, la unción del Espíritu Santo y diga, pero ¿por qué están tan contentos ahí dentro? ¿Por qué hacen tanto júbilo? ¿Por qué hacen fiesta en ese lugar? ¿Por qué la gente sale diferente? ¿Por qué la gente sale sanada, sale transformada? Porque hemos cuidado los lineamientos del Señor. ¿Cómo querer la gloria si no nos preparamos para trabajar en ella? ¿Cómo querer el fuego si no nos preparamos para que el fuego descienda? ¿Cómo no querer que se contamine nuestro auditorio, el lugar donde nos congregamos, si nosotros no nos preparamos? Amado hermano, estos son los lineamientos del Señor. Y el Señor es bueno, no es como los hombres. Los hombres nos han, hermano, dicho a nosotros, si no cumples con estos lineamientos, no puedes abrir y la gente no se puede congregar. Pero Dios no es así. Hoy Dios nos está diciendo a todos nosotros, estos son los lineamientos. Yo te invito a que trabajes en cada uno de ellos. Y yo prometo que mi gloria, que mi fuego descenderán sobre ese lugar. Y yo declaro que ese fuego va a alcanzar la vida de otros, de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos, de la gente que se presente delante de ti. Por eso, amado hermano, en esta mañana vamos a orar a Dios y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nuestra vida. Dile, Espíritu Santo, perdóname porque solamente he pedido, solamente he hecho mi lista de peticiones, pero yo no estoy haciendo nada, absolutamente nada, para poder dejar que tu fuego venga sobre nuestras vidas. Si tu actitud es de temor, hermano, y de decir es que yo no quiero ir a la iglesia porque no sea que me vaya a contagiar, me vaya a contaminar, no es posible, hermano, que te vayas de paseo, que andes visitando centros comerciales, que andes visitando el centro y que eso sí no te dé miedo. No es posible. Algunos de ustedes han subido fotografías y los he visto en lugares. Los he visto hacer cosas fuera de sus hogares.
Por eso no menospreciemos, no seamos indiferentes al llamado que Dios nos hace en esta hora. Yo quiero invitarte a que tú dejes que el Espíritu Santo venga a tu vida y le digas, Señor, aquí estoy. Yo quiero que haya un avivamiento, pero como te enseñé el viernes, el avivamiento no es automático ni es en un lugar, es en cada persona. Ese es el avivamiento. El avivamiento es predicarle el evangelio a las personas y que sus corazones se enciendan. Por eso yo quiero invitarte y que tú y yo podamos decirle a Dios, Señor, ten misericordia de nosotros. Que vengamos con un corazón arrepentido y le digamos, ayúdanos, Señor, a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Digámosle que cuando yo lea la Biblia la entienda, Señor. Que no la lea, que yo la entienda, porque si la entiendo la pondré por obra. Amado Espíritu Santo, te damos gracias en el nombre de Jesucristo en esta mañana por tu palabra, Dios mío. Primeramente te pedimos perdón porque reconocemos que somos indiferentes a ti, Señor. Que no hemos hecho las cosas tal y como están escritas en tu palabra, pero sabemos, Señor, que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Pero también sabemos que el que esconde sus pecados, el que los encubre, el que no los reconoce, no prosperará. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor, por nuestra actitud de indiferencia, por parecer refrigeradores delante de ti, Señor, por no darle lugar a tu palabra, ni a tu presencia, ni a la comunión con tu Espíritu Santo como debemos dársela, Señor. Porque no nos hemos tomado, Señor, un tiempo específico para estar allí contigo y hablarte y conocerte, para abrir tu Biblia, Señor, y conocer lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús que me perdones. Señor, cierro esa puerta, Dios, en el nombre de Jesús. Y hoy declaro en tu nombre precioso, amado Jesucristo, que moriste en la cruz por mí. Yo declaro, Señor, que tú me restauras, Señor, y me das entendimiento. Y declaro que el fuego del cielo, el fuego de tu presencia desciende, Señor, sobre nuestras vidas. Danos ese poder dunamis, Señor, que reviente toda carnalidad, que quebrante toda carnalidad, toda dureza en nuestros corazones, Señor. Y también danos ese poder del dínamo, Señor, donde cada uno de nosotros podamos, Señor, eliminar toda ceguera, Señor, de nuestras vidas para poderte mirar a ti cara a cara, Señor, como lo hemos hecho por mucho tiempo, Padre. Ayúdanos a obedecer y a no razonar, que cada uno de nosotros, Señor, sepamos, Padre, que razonar, Dios mío, enfriará nuestro corazón, pero obedecer encenderá nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a aprender a sangrar, Señor, que cada uno de nosotros aprendamos a ser siervos, Señor, de la congregación, Dios. Cada día estemos dispuestos a sacrificarnos por nuestros hermanos para que ellos puedan ser bendecidos y recibir bendición de parte tuya. Ayúdanos, Señor, a no abaratar el evangelio, Señor. Déjanos predicar la verdad, porque la verdad nos hará libres, porque la verdad marchitará todo error en nuestras vidas y en la vida de los que nos oyen, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que no nos dejes regresar a nuestras congregaciones con el mismo, Señor, Dios mío, ritmo de oración, con el mismo ritmo de lectura, Señor, de actitud, de mentalidad. No, ayúdanos, Señor, a llegar con una actitud diferente, con hambre, con sed de ti. Ayúdanos, Señor, a poder restaurar nuestro altar, Señor. Declaramos en el nombre de Jesucristo, Señor, que tendremos ese fuego en el altar para poder restaurar la vida de otros, Señor, las familias, los matrimonios, para poder quitar toda sequedad espiritual, Señor, para decretar, para profetizar y que la palabra, Señor, se cumpla, porque tú no eres Dios para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Hoy declaramos, Dios mío, que ese mismo poder del fuego de tu Espíritu Santo, Señor, va a permitir que cada uno de nosotros estemos listos para el día del arrebatamiento de la iglesia.
Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos ayudes y que nos enseñes a contar de tal forma nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría para redimir bien el tiempo, Señor, y para que como Felipe, así estar listos para que cuando tú mandes a tu ángel a hablar a nuestra vida, obedezcamos, Señor, y cuando tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro corazón y a nuestro oído, nosotros podamos obedecer y saber, Señor, el día, la hora, la persona y el lugar donde tú quieres que nosotros vayamos. Ayúdanos, Señor, a valorar todo esto que hemos aprendido en esta mañana y que cada uno de nosotros, Señor, seamos, Señor, entendidos de nuestros tiempos y que cada uno de nosotros seamos eficaces y obedientes para que tu nombre sea conocido en medio de nuestra generación. Te damos gracias y declaramos bendición en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Aleluya. Pues, amados hermanos, le invito a que usted se esfuerce, sea valiente y que luche por cada una de las promesas que el Señor ha declarado a cada una de sus vidas y que no tengamos temor ante la adversidad. Decretemos lo que está escrito en la palabra para que nuestra vida pueda ser fortalecida y prosperada. Dios le bendiga en esta mañana. Reciba un abrazo y un saludo de todos nosotros y nos vemos en la próxima transmisión.